interesante titulada, o que le he titulado Cultura de Iglesia. Y no sé si de pronto me expliqué de la manera correcta la semana anterior, pero el propósito de esta serie es que tú y yo conozcamos y entendamos cuál es nuestro rol, cuál es nuestra participación activa en la iglesia del Señor. Y sobre todo, qué es lo que Dios nos pide y nos demanda según su palabra de cómo debemos vivir y actuar dentro de la iglesia. Porque, ojo, a veces las iglesias no necesariamente reflejan a Cristo. Pueden reflejar a un pastor, pueden reflejar un buen interés o una buena motivación, pero nunca reflejan o están centrados en Cristo Jesús. Y nosotros debemos ser una iglesia, les decía la semana anterior, necesitamos ser una iglesia que mientras está creciendo, avanzando, dando sus primeros pasos, pues realmente refleje la presencia de Cristo. Realmente en nuestras vidas, en nuestra manera de actuar, de vivir, de ser, en nuestras relaciones unos con otros, no solamente en nuestro lugar secreto, no solamente en nuestros hogares, en nuestras casas, sino aquí también, aquí mismo, donde justamente nos unimos como cuerpo, nos juntamos como parte de esta iglesia, poder entender de que Dios tiene principios, valores, tiene enseñanzas para poder modelarnos, para poder enseñarnos cómo debemos hacer. Y la verdad es que yo fui muy bendecido con el sermón de la semana anterior, ahora que gracias a Dios estamos pudiendo subir los mensajes a YouTube. Puedes entrar para poder revisar y escuchar un poco más de lo que estábamos conversando y predicando la semana anterior, porque créanme que estos 3 principios o 3 valores importantísimos de ser iglesia son fundamentales. Entender que tenemos poder en el Espíritu Santo, entender que debemos llevar cargas unos a otros y no juzgarnos, y entender de que nosotros debemos mirar más allá de nosotros mismos. Tan solo esas 3 cosas pueden cambiar y transformar nuestras vidas por completo. Podrían hacernos una iglesia más parecida a Cristo. Y hoy déjenme ir con algunos principios adicionales que quisiera sumar también en este tiempo, que estoy seguro de que si tú y yo lo ponemos en práctica, podemos recibir, podemos disfrutar una mayor bendición del Señor. Creo que cuando hablamos de bendición es algo bueno, es algo positivo, es eso que se derrama sobre nosotros, que anhelamos, que buscamos, pero que no encontramos muchas veces en la tierra. Y lo cierto es que debemos buscar en la palabra, debemos buscar en las enseñanzas bíblicas lo que Dios nos enseña que debemos cumplir o que debemos hacer o cómo debemos vivir para poder ser bendecidos. ¿Cuántos queremos ser bendecidos aquí? ¿Amén? Si queremos ser bendecidos, necesitamos ser obedientes a Dios. Necesitamos ser obedientes a su palabra. Y creo que el apóstol Pablo en este momento vemos una escena, ¿no? donde justamente se está relatando sobre la iglesia de Éfeso en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Y es muy interesante cómo todo esto va a transformar y va a ayudarnos a tener una visión. Y voy a seguir con esto, pero una vez más quiero reforzar el énfasis que tenemos en este mes. Y mira lo que dice y lo que estuvimos compartiendo desde la semana pasada. La cultura de la iglesia no se limita a cómo es el edificio, sino cómo se refleja en la vida de sus miembros y sus relaciones. Somos una familia nacida del Espíritu, transformada por el Evangelio para ser una comunidad que vive más allá de sí misma y que florece en unidad, que honra y agradece, y que expresa con gozo una generosidad que impacta a nuestro entorno. ¿Sabes? Esa es la cultura que estoy seguro Dios desea que nosotros tengamos. Y ojo, el reflejo de la cultura que hay en la iglesia es el reflejo de la cultura que hay en nuestras vidas. Una iglesia puede ser de pronto criticona o chismosa porque nosotros lo somos primero. Entonces esto va mucho más allá de solo aprender cómo debe ser nuestra iglesia, cómo debe verse, sino cómo tú y yo debemos ser y vernos y avanzar y caminar y ser en esta tierra. Lo cierto es que cada iglesia local pues tiene un propio conjunto de costumbres, de ideas, de prioridades, ¿no? Hay iglesias que, por ejemplo, enfatizan más redes de hombres o de mujeres o de niños o de jóvenes o de matrimonios. En nuestro caso creo que es algo muy evidente que se puede mostrar que queremos impulsar cada vez más y más los grupos familiares. Queremos que los hogares de bendición, las reuniones que tenemos los días miércoles con todas las familias, sea justamente ese centro por el cual muchas personas lleguen a la iglesia, lleguen a conocer a Jesús, lleguen a poder ver a Cristo a través de nuestras vidas en esos lugares. Y es por eso que debemos entender cuál es nuestra cultura. La iglesia local desarrolla una cultura única, y eso es lo que debemos preguntarnos: ¿cómo va a ser o cuál va a ser nuestra cultura como iglesia Alianza El Polo?
Pero sabes, lo más importante de todo esto, más allá de la cultura, es que toda iglesia que profesa y que cree la Biblia debe creer también en una cultura centrada en Cristo. Escúchame, por favor. Toda persona, toda iglesia, toda institución, todo organismo que cree y profesa la Biblia deben tener una cultura centrada en Cristo. Es decir, lo más importante, sino lo único importante debe ser reflejar a Cristo Jesús en todo lo que hagamos. Hoy en día, muchas iglesias modernas en el mundo, en nuestro país, para no ir tan lejos, han cambiado el significado, por ejemplo, y eso es lo que quiero hablar en esta mañana, de autoridad y de honra. Porque son principios muy importantes que nos permiten disfrutar la bendición que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Hemos reemplazado a veces la sumisión bíblica, escúchame, por autonomía individual. Es decir, hacemos lo que bien nos parezca. Hacemos lo que mejor consideramos, que no hace daño a nadie, pero que todavía me permite disfrutar de mi propia libertad. Bueno, yo creo que ir 2 veces al mes a la iglesia es lo justo, ¿no? Para eso Dios creó 4 o 5 domingos en el mes, para que también lo disfrute. Bueno, yo ofrendo, yo diezmo en la iglesia, claro que sí, pero hago lo que puedo. ¿Es acaso que Dios no me dio hijos y esos hijos ahora tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la universidad, tengo que pagar, tengo que hacer esto, lo otro, mi esposa, mi esposo, todos me piden y entonces, bueno, yo doy lo que puedo. Yo solo voy a entregar lo que considero para mí. Y sabes, a veces cambiamos, escúchame, la sumisión bíblica por una autonomía individual. Y te digo, iglesia, cuidado. Cuidado con esos pensamientos que se introducen, que se intrometen en nuestra mente, en nuestro corazón y posteriormente en nuestra familia, que nos alejan de la centralidad de Cristo y su palabra y más bien solamente nos están animando a vivir como nosotros creemos que es mejor. Cambiamos hoy en día la honra también por la crítica. Pensamos que honrar es algo que no se debe hacer. No, solo se debe honrar a Dios y a nadie más. No debo agradecer a nadie por su trabajo, por su esfuerzo. No debo agradecer a nadie por su sacrificio, por su esmero, por su servicio. Sino que más bien debemos enseñarles a que puedan hacer lo correcto. Debemos señalar a aquellos que se equivocan, a aquellos que se caen. Y lo cierto es que estamos viviendo en una sociedad donde la deshonra es una moda y la rebeldía es celebrada. La deshonra se convierte en algo común y corriente y obviamente la rebeldía, más bien algunos aplauden. No, sí, dale la contra al pastor, sí, dale la contra a tu esposo, sí, dale la contra a tu esposa, sí, dale la contra a tus padres. Y vivimos todo el tiempo animados por una cultura que va en contra de lo que la Biblia nos enseña. Pregúntate por favor en esta mañana, ¿realmente tu vida, nuestras vidas están siendo guiadas por la palabra de Dios y la centralidad de Cristo en nuestros corazones? ¿O es por nuestro propio pensamiento? Y sabes, es difícil combatir con esto porque no queremos ser confrontados. No queremos que cuando veamos nuestro interior nos demos cuenta de que lo único que hay dentro es tan solo nuestro propio ego y orgullo y no hay nada de Cristo en nosotros. Es importante que nos preguntemos si realmente estamos construyendo culturas, estamos construyendo vidas, estamos levantando y formando familias, estamos haciendo de la iglesia una cultura del reino. Y aquí entra esta parte que quizá puede ser una de las más incómodas. Esa cultura que vemos hoy en día en el mundo, en estos tiempos también se está infiltrando en la iglesia. Y eso es lo más triste. Porque aunque sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, muchas veces actuamos más como consumidores que como familia, por ejemplo. No, bueno, yo voy a ir el domingo porque necesito algo en mi corazón, me siento vacío, me siento lleno, entonces voy. Cuando Dios no nos ha llamado a ser consumidores, sino familia, que carguemos las cargas unos a otros, que compartamos, que tengamos generosidad, que oremos los unos por los otros, que nos amemos los unos a los otros. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. A veces actuamos más como fanáticos de Jesús que como discípulos en verdad. Nos gusta levantarnos y colgar nuestros estados. Dios te ama, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero por dentro, mi hermano, no hay nada de Jesús en ti. No hay nada de Jesús en nosotros. Ojo, no eres más creyente
O menos tampoco si cuelgas un estado de WhatsApp, o si estás colgando una historia en Instagram, o si estás dando un poco de comida a alguien necesitado en la calle, o si vienes todos los domingos a la iglesia. Se trata de cómo nosotros estamos viviendo, escúchame, rendidos a la palabra, rendidos a los principios y las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Tengamos cuidado porque a veces puede que estemos actuando más como individualistas que como cuerpos unidos en amor. Un cuerpo unido en amor. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, es lo que Dios nos está llamando a poder vivir en estos tiempos. Saben, estamos teniendo bastantes experiencias nuevas con Camille, ¿no? Ella está creciendo y mientras crece, tú sabes, también aflora ese espíritu de pecado, ¿no? Es esa naturaleza caída, esa bajeza. Y está desobedeciendo esta niña de 1 año y 10 meses. No puedo creerlo. Le decimos, hija, no hagas eso. No. No vayas para allá. No. Y ahora todavía me ha salido con una pregunta. No sé si eso pasa a esta edad. Pero le decimos algo y me dice, ¿por qué? Esa naturaleza, esa resistencia a la autoridad, escúchame, ese no querer obedecer, aunque sabemos que lo debemos hacer, yo creo que así como mi pequeña hija, muchos de nosotros también estamos atravesando esas situaciones. Como creyentes vivimos así con Dios. Dios nos dice, obedece mi palabra. No. Perdona. No. Ama, por favor, ama. Te estoy enseñando eso en mi palabra. No. Ve a la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es la cultura? Escúchame, ¿qué es lo que estamos dejando que nos guíe, que nos mueva, que nos motive día a día? Como creyentes, escúchame, sabemos lo que dice la palabra. Yo espero de que todos estemos conscientes de lo que la palabra nos enseña y lo que no. Pero hay una gran lucha por someternos a la autoridad. Esa resistencia la vemos manifiesta, por ejemplo, cuando Dios nos habla a través de un pastor o de un líder y decidimos no escuchar. Creemos que tenemos mejores planes, creemos que tenemos mejores ideas, mejores soluciones. Nos rehusamos a someternos a las instrucciones claras de la Escritura, por ejemplo, cuando Dios nos ordena y nos manda a hacer. Cuestionamos, estamos intentando buscar justamente esa excusa para nuestro pecado, para nuestra falta, para nuestro propio pensamiento, y estamos insertando dentro de la Biblia lo que no existe. Dios no te va a aplaudir por las cosas malas que hagas. Por favor, entiende eso. Dios no nos va a aplaudir, no nos va a dar una salida para poder sentirnos menos culpables por el pecado que hemos cometido. Él quiere que nos acerquemos para que podamos ver nuestra suciedad, nuestro daño, nuestra caída, y Él pueda restaurarnos. Cuando no honramos a otros hermanos pensando que saben menos o valen menos, también esto dentro de la iglesia es tan común y está dañando nuestra cultura. ¿Sabes? La Biblia, si nosotros estamos aquí, debemos estar seguros y debemos creer que la Biblia es la absoluta revelación de Dios. No hay nada que cambiar, no hay nada que maquillar, no hay nada que entender mejor o diferente. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Y debemos preguntarnos, iglesia, ¿cuál es el tipo de cultura que estamos construyendo aquí? Que de hecho, como les estaba mencionando, viene como un reflejo de lo que hacemos en nuestras casas. De repente la crítica, la desobediencia, de repente la deshonra, de repente el hecho de vivir siempre en rebeldía es algo que se nos ha hecho común y habitual en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras familias. Y es eso lo que estamos trayendo, no de Dios, sino del mundo. Y debemos aprender cómo podemos recuperar una cultura que honre y adore a Cristo. Y por eso es que debemos volver al diseño bíblico. Así que quiero nuevamente, o quiero mejor dicho, volver a Hechos capítulo 20, el versículo 28, y leer hasta el 30, porque aquí vamos a encontrar este primer principio. La verdad es que me siento un poco raro porque hoy solo voy a tener 2 puntos en el mensaje, pero
son suficientes y son importantes para poder digerir. Dice así el texto en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Quiero que entendamos este mensaje, porque créanme que hay mucho por analizar, por estudiar, por digerir en nuestras propias vidas. Comienza diciendo el verso 28, miren por vosotros. En este momento se está formando un liderazgo, un consejo de ancianos, de pastores, de obispos, como lo podemos ver aquí en esta iglesia emergente en Éfeso. Y estaba hablando, Hechos, el libro de los Hechos es una revelación, no es un libro que relata justamente el inicio de la iglesia primitiva. La primera iglesia que comenzó a formarse, las iglesias que comenzaron a formarse después también por misiones y obviamente envíos del apóstol Pablo desde la iglesia de Jerusalén y en muchas otras más para poder comenzar una obra misionera cumpliendo lo que el Señor les había entregado. Pero hay algo muy interesante que habla aquí sobre la autoridad. Y es un principio que yo quisiera que todos podamos atesorar y guardar en nuestro corazón. Y es esto, la autoridad protege. La autoridad protege. Le dice en este momento Pablo a estos hombres que está formando, estos pastores que están levantándose, le dice, ustedes tienen un alto estándar que cumplir. Esto le está hablando a las autoridades. Y quiero que me entiendan, por favor, todos los que están aquí, que son cabeza de familia, padres, que de pronto no tienen una figura paterna y son las madres y están también dirigiendo sus casas, están motivando a que puedan a sus hijos amar a Dios y todo esto. Si ustedes están en este rol, entiendan lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque los que son autoridad tienen un alto estándar que cumplir. Y este alto estándar no es la perfección, ojo, pero sí es un alto estándar, porque la autoridad debe ser ejemplo. Y aquí vemos cómo Pablo les está dando las implicancias de ser una autoridad. Y es muy importante que nosotros también nos preguntemos qué tipo de autoridad estamos siendo, de pronto en nuestros hogares, de pronto en nuestras vidas, en nuestras casas, con nuestras familias, en nuestro matrimonio. O incluso si de pronto te mueves en una esfera dentro del trabajo o una empresa, ¿qué tipo de autoridad estás siendo? Porque este principio, si tú lo pones y lo aplicas en tu vida, créeme que va a traer una gran transformación. ¿Sabes? Un líder piadoso sabe que el liderazgo eficaz fluye de una vida, no solo del conocimiento. Una autoridad no es importante por lo mucho que sabe o lo menos que sabe, sino porque todo lo que él dice fluye en su vida, es decir, lo refleja como un ejemplo. ¿Tus hijos ven eso en ti? ¿Tu esposo ve eso en ti? En este caso podríamos hablar de la iglesia. Nosotros como pastores, como cuerpo pastoral, vemos eso en ti, vemos obediencia, vemos sumisión, vemos sujeción. Porque es lo que la palabra de Dios nos está llamando y mandando a hacer. Me gusta mucho la palabra que utiliza Pablo, no diciendo gobiernen, sino les dice miren por vosotros y por todo el rebaño. ¿Sabes qué es lo que significa aquí? ¿Y qué es lo que Pablo le estaba diciendo a estos pastores que se estaban levantando? Les está diciendo cuiden, pastoreen, velen, protejan. Porque la autoridad bíblica, escúchame, jamás oprime, sino que guía, corrige y protege. Y esa es la autoridad que nosotros debemos tomar también en nuestras familias, en nuestros hogares. Porque muchos estamos siendo erróneamente, incorrectamente influenciados por una corriente en donde perdemos o queremos hacer perder el valor por la autoridad. Nosotros nos podemos mandar a nosotros mismos, podemos tomar nuestras propias decisiones, no necesitamos a ninguna figura que nos pueda dar una indicación, que nos pueda guiar, que nos pueda corregir, que nos pueda cuidar, porque nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Esta corriente de creer que nosotros somos autosuficientes en todo lo que hacemos. Y créeme que este es un grave error porque va en contra de la doctrina bíblica. Dios nos está mandando aquí a poder entender lo importante que son las autoridades en nuestras vidas. Lo necesario que es vivir bajo el concepto de autoridad. Y esto le hablo a los hijos que están aquí, los jóvenes adolescentes que están aquí. Es importante
que vivamos bajo la autoridad de nuestros padres. Importante que vivamos bajo la autoridad que Dios ha establecido, porque escúchame, cuando tú y yo rechazamos una autoridad, y aún más una autoridad espiritual que Dios ha colocado, no estamos rechazando al hombre, sino el cuidado que Dios nos está ofreciendo por medio de él. Estamos rechazando algo mucho más grande. Creo que nuevamente el libro de Romanos, el capítulo 13, lo va a decir muy en claro, diciendo que toda autoridad ha sido establecida ¿por quién? Por Dios. Y a veces omitimos la última parte del segundo versículo, que dice que aquellos que se resisten, aquellos que no hacen caso, aquellos que desobedecen a las autoridades, dice, acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Bendición o condenación? ¿Qué es lo que estamos buscando? Y te digo algo para que podamos entender este flujo de autoridad, si es que aún no me estás entendiendo en este momento. Pero nosotros debemos aprender a someternos a Dios, pero nunca vamos a poder hacerlo si primero no entendemos quién es Él para nosotros y después obviamente nos ponemos bajo su autoridad, porque esto nos va a llevar a una vida en donde evitemos la autoridad. Lo primero que debemos hacer es tener en claro que Dios es nuestra autoridad por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, Dios es nuestra autoridad, pero esa imagen, escúchame, se va a ir viendo reflejada también en nuestra propia vida cuando podamos ver justamente que estamos siendo obedientes a las autoridades que Él ha establecido también aquí en esta tierra. A veces nuestra identidad caída busca evitar o evadir la autoridad porque nos sentimos sometidos, nos sentimos aplastados, nos sentimos hasta pisoteados, cuando la obediencia a las autoridades en realidad trae bendición. Sabes, quiero darte una figura simple para que puedas entender este flujo de autoridad y por qué deberíamos ponerlo en práctica. Jesús se sometió a la autoridad del Padre al ir a la cruz. Los apóstoles fueron obedientes a Jesús cuando les dio su mandato. La iglesia reconoció la autoridad de los apóstoles, de los pastores, de los obispos, y luego ellos también fueron bendecidos. Y también vivieron en obediencia bajo la palabra. Entonces, ¿por qué hoy en día hay muchas corrientes que nos incitan quizá a vivir sin autoridad, desvirtuando, escúchame, la estructura que Dios mismo ha establecido? Que Dios mismo ha establecido. El principio de autoridad es algo que Dios ha hecho y ha puesto para cuidado, por amor a cada uno de nosotros, para protección de cada uno de nosotros. Y a veces en lugar de someternos a esa autoridad, pues no queremos hacerlo, sino la evadimos. Y esto hoy en día porque a veces sentimos que si ya logramos mucho, que si ya tenemos lo suficiente, que si nadie nos ha hecho y nosotros mismos nos hemos comprado el lugar en donde nos encontramos, entonces pues ¿a quién yo voy a deberle cuentas? Cuando Dios claramente ha establecido autoridades en nuestras vidas. Y ahora las autoridades, me gusta cómo en este texto, en el versículo 28, lo dice de manera muy clara porque va en doble dirección. En este caso, Pablo les está hablando a los pastores y les está diciendo, las ovejas necesitan recordar que Dios ha designado a pastores para alimentarlas y cuidarlas. Pero también, escúchame, les está haciendo recordar a los pastores, porque les dice primero, miren por vosotros y por el rebaño que el Señor les ha dado, por el rebaño del Señor, que puedan, dice, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto es algo muy importante. No solamente las ovejas en este momento, Pablo les está diciendo que necesitan recordar de que Dios ha designado a pastores para alimentarlas y guiarlas, sino que nosotros como autoridad, en este caso nosotros como pastores, debemos recordar que el rebaño le pertenece a Dios y no a nadie más. Y sabes, esto es algo muy importante, porque muchos de nosotros debemos entender de que Dios te ha puesto en tu hogar, en tu familia, como líder, como cabeza, como autoridad, para que puedas guiarlos, para que puedas protegerlos, para que puedas velar por ellos. Pero recuerda que al final de todo, escúchame, tu esposa, tus hijos, todo lo que tienes, le pertenece al Señor. Le pertenece a Dios. Y esa es la manera en la que Cristo quiere que nosotros vivamos, recordando esta última verdad que hace énfasis Pablo, diciendo que Cristo nos compró con su propia sangre. Somos su pertenencia, somos de Él. Y la autoridad no es controlismo, sino es protección.
es protección y todos necesitamos vivir bajo autoridad. Todos necesitamos vivir bajo autoridad porque es lo que Dios nos advierte hacer para poder disfrutar y ver sus bendiciones sobre nuestras vidas. Pero el versículo 29 y 30 también dice una verdad muy importante en este mismo énfasis de la autoridad que protege. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, dice, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabes? Donde no hay autoridad hay peligro. Donde no hay autoridad hay peligro. Y esto está pasando hoy en día en muchas iglesias. Muchas iglesias en donde vemos que cada uno piensa a su manera y dice, bueno, yo no creo lo que dice el pastor, yo no comparto lo que él le enseña, yo no estoy de acuerdo con eso que él dice, con eso que él muestra, con eso que él cree, con eso que él comparte, porque al final yo solo sigo a Dios. Pero te pregunto, ¿para qué entonces Dios puso autoridades? ¿Para qué entonces Dios estableció autoridades? ¿Para qué Dios estableció pastores? Y por último, sin ánimo de ofender a nadie, es si no estás de acuerdo con muchas cosas de las que Dios está haciendo aquí para formar un cuerpo, ¿por qué estás aquí? Porque esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No van a haber personas de afuera que intenten convencer sobre que no es necesario vivir bajo autoridad, sino son los de adentro, dice, que se visten como lobos rapaces, que intentan engañar, que intentan transgredir, que intentan seducir para tan solo tirar agua a su propio molino, para tan solo tener a más seguidores, discípulos sobre ellos. Pero lo importante es recordar que en este momento Pablo está advirtiendo de estos falsos maestros, de estas voces engañosas, de estas filosofías modernas que nos están llevando por un camino más de una autopercepción que un camino bíblico de lo que Dios enseña en su palabra. Pablo habla sobre estos peligros que surgen desde adentro como algo muy difícil de tratar, que promueven, por ejemplo, en nuestro caso, hablando de autoridad, un vacío de poder. Hay algunos que pueden considerar esto, y familias incluso en donde se pone en práctica esto. Déjame contarte un testimonio muy corto, pero yo conocí a una familia que el padre, ya un hombre de sus 40 años y uno de sus hijos que estaba en su adolescencia, yo en ese tiempo era líder de adolescentes y estaba un poco tratando de acercarme a él y me dijo, Josías, me dice, quisiera que converses con mi hijo, está metido mucho en el mundo del rock y no quiere hacerme caso. Y yo la verdad es que intento comportarme como un amigo, como un pata para él, para llegar a su nivel, para poder conectar mejor con él. Y la verdad es que no lo estoy logrando. Y sabes, mientras me puse a pensar y me puse a orar y recordaba mucho de los principios de autoridad que el Señor nos ha enseñado. Cuando nosotros quitamos algo de lo que Dios enseña, cuando nosotros hacemos algo que va en contra de lo que la Biblia nos manda, nunca vamos a conseguir una mejor salida. Por favor, no lo pienses. No lo pienses dos veces. Si estamos haciendo algo que va en contra de lo que la palabra de Dios nos manda y ordena, siempre habrá un escenario rápido de identificar. ¿Y sabes cuál es ese? Fracaso, derrota. Para hacer la historia corta, al fin de cuentas, este hombre con el intento de querer llevar solo una relación de amistad, una relación superficial con su propio hijo, en lugar de mostrarse con autoridad, fracasó por completo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a aquellos que están aquí, padres, a ser autoridad y a respetar ese rol que el Señor les ha entregado. Así como Dios ha puesto autoridades en cada lugar, a cada uno de nosotros. Puede que a veces queramos hacer lo que mejor nos parezca, pervirtiendo lo bueno, pero y probablemente con el fin de tener algo positivo, pero eso no es lo que Dios nos enseña. Y Pablo está advirtiendo sobre esto importante. Pablo está advirtiendo sobre estos peligros de pensar en nuestra propia manera. Obedecer a la autoridad espiritual, escúchame, no es idolatrar al líder, sino es obedecer al Dios que lo ha colocado. Por eso nosotros estamos aquí, por ejemplo, como pastores, para que ustedes entiendan de que nosotros queremos buscar lo mejor para ustedes. Cada consejo, cada palabra que intentamos siempre esté guiada por el Espíritu Santo y su palabra, las Escrituras, para poder darles consejos oportunos. Ahora te pregunto, en esa misma dirección, ¿tú haces lo mismo por tu familia? ¿Por tus hijos?
¿Estás actuando como una autoridad que Dios ha establecido para que pueda ser de bendición a los tuyos? Debemos respetar y someternos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras vidas porque es bíblico. Es bíblico, hermanos. En casa, por ejemplo, debemos honrar a papá. Si aún de pronto nosotros consideramos, pero ¿cómo? Este hombre no conoce a Dios o no hace las cosas bien. ¿Acaso es que la Biblia dice que nosotros debemos honrar padre y madre si es que son perfectos o buenos o hacen todo bien? ¿O el mandato es claro y universal? Honra a tu padre y a tu madre. Obedéceles. Respeta su autoridad. Eso es lo que la Biblia nos ordena y nosotros en nuestro hogar debemos vivir de la misma forma. ¿Queremos una cultura en nuestra iglesia que refleje más de la presencia de Dios? Comencemos por nuestras propias vidas. Comencemos por nuestras propias ideologías que a veces nos están guiando hacia un camino muy alejado de lo que la palabra de Dios en realidad quiere enseñarnos. Quiero ir al segundo punto. No solamente la autoridad que protege, sino también la honra que edifica. Versículos 31 y 32 dice así en el libro de Hechos, capítulo 20. Por tanto, velad, dice, acordándonos que por 3 años, dice, de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sabes? La honra no es opcional. La honra es parte esencial de nuestra cultura como iglesia. Honrar es valorar a los demás en el mismo nivel, en el mismo estándar. Y Pablo les recuerda a esta iglesia, no para sacarle en cara lo que ha hecho por ellos, sino para que aprendan a honrar por aquellos que se desgastan, por aquellos que se sacrifican, por aquellos que se entregan. La honra es importante. Ponte a pensar en este momento. ¿Cuán significativo sería el cambio si pudieses honrar mejor a tu esposo, a tu esposa por lo que hace? Si pudieras honrar a aquellas personas que han hecho algo significativo en tu vida y también tener el mismo respeto por todos, cuando a veces nosotros somos los que intentamos darle valor a la gente según lo que consideramos correcto. Pero Pablo aquí con lágrimas les recuerda cómo se entregó, no para exigir reconocimiento, sino para enseñarles cómo se debe honrar dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo se debe honrar? La honra es reconocer el valor del otro. Sabes, dentro de la cultura del reino, no debemos promover el egoísmo, sino una cultura de honra. Pablo no solo predicó, sino que caminó con ellos, les sirvió y se desgastó. Y eso es lo que nosotros también somos llamados a hacer. Hacer en nuestro lugar secreto, hacer en nuestra familia, hacer en la iglesia. Porque la honra no se trata de mí ni de lo que hagan conmigo, sino de lo que yo hago con los demás. Es este principio que trae una gran bendición sobre nosotros. La honra tampoco es selectiva, porque a veces pensamos, hay quienes merecen honra y hay quienes no. Pero todos aquellos por los que Jesús murió merecen honra. Todos merecen un valor, todos merecen un respeto. Me gusta mucho lo que dice Gálatas capítulo 6, el versículo 10, dice, hagamos bien a todos, y dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Esto a qué nos está llamando a hacer? A poder actuar con honra, a poder actuar con estima. Debemos aprender a tener respeto unos por otros. No necesariamente por lo que somos, porque naturalmente siempre vamos a encontrar diferencias. Pero debemos recordar que hay algo que nos une, y es que Cristo mora en nuestros corazones. Y eso puede romper cualquier barrera, eso puede romper cualquier paradigma, eso puede quitar cualquier abismo de separación para poder amarnos, para poder honrarnos, para poder respetarnos como una familia de Cristo. El versículo 32 va a decir, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Honrar es edificar y afirmar. Pablo los encomienda a Dios y a su palabra, a estos hermanos, a estos pastores que se están levantando. No los manipula, no los controla, los afirma. Eso es honra. ¿Qué estamos haciendo con los nuestros?
¿Estamos afirmándolos o estamos condenándolos? Porque hoy en día a veces vemos en iglesias muchas personas que dicen, uy, no, a él no le hagas caso, a él sí mejor obedécele, a él escúchale su voz porque él sabe más, pero a él no tanto, no necesita estar en el grupo, no necesitas invitarlo a esta reunión. Y a veces olvidamos que honra es edificar y afirmar a todos los santos en la fe. Una iglesia que honra es una iglesia más sana, una iglesia menos crítica, más enseñable y más unida. Por eso es que debemos poner en práctica esto. A veces es tan difícil agradecer por algo que alguien ha hecho por ti. Si hasta incluso nos cuesta hacerlo por nuestra propia esposa, por nuestros propios padres, ¿cuánto más es en la iglesia? Y la Biblia nos llama a vivir con esta cultura. En una cultura de honra no hablamos mal del otro, escúchame, lo levantamos. Eso es lo que hacemos. En una cultura de honra, los jóvenes honran a los ancianos, los adultos honran a sus pastores, los líderes a sus liderados y viceversa también. Donde podamos quitar la coraza y vestirnos de humildad y amor para reconocer, escúchame, con gratitud, quiénes somos delante de Dios. En casa, honrar es tratar al cónyuge con dignidad, es hablar con respeto, es servir con amor. Honrar es agradecer a papá y a mamá por lo que hacen, no solo una vez, sino todas las veces necesarias por ese esfuerzo, por ese sacrificio, por esa entrega. Esa es la cultura de honra. La cultura del reino no te enseña a exigir honra, sino a ofrecerla. No tienes que esperar a que te la pidan, tienes que hacerlo, tienes que ofrecerlo, tienes que entregarlo. Eso te va a ayudar a madurar, a crecer, a poder ser más espiritual también en tu vida, afirmando principios de la palabra. Quiero terminar. Pablo no habló de estructuras, no habló de edificios o de programas cuando les estaba dejando a estos pastores una grey y un pueblo y una iglesia nueva. Habló de una cultura espiritual. Habló de lo que debía hacer él, primero como líder y luego también las ovejas, el rebaño. Y resumió en esto: lo que debería marcar una iglesia saludable es una autoridad que protege y una honra que edifica. Eso es lo que puedes construir en tu casa, en tu familia. Y así, escúchame, vamos a poder tener una iglesia, una casa, una familia más unida, más humilde, más obediente, más agradecida y sobre todo más bendecida. Más bendecida. Te pregunto, ¿qué tipo de cultura estás construyendo en tu vida, en tu familia y que posteriormente también estás trayendo aquí a la iglesia? Esas influencias de un movimiento que estás encontrando allá afuera que no es de Dios. Pensamos que es un buen pensamiento porque se acomoda a nuestro molde, pero no es bíblico, no va conforme a lo que las Escrituras nos mandan y nos ordenan. ¿Estamos honrando a la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre ti? ¿Sabes? Este mensaje es un mensaje importante porque nunca podremos avanzar como iglesia si no aprendemos a reconocer la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Nunca podremos avanzar y alcanzar más como iglesia si no ponemos en práctica una honra que edifica a los demás, sino que destruye y condena. ¿Honras a tus hermanos como Cristo te ha honrado a ti? ¿Te ha perdonado todos tus pecados? ¿Ha limpiado todas tus faltas? ¿Te ha hecho de nuevo? ¿Te ha dado un nuevo corazón? ¿Sabes? La cultura de una iglesia cambia. No cuando cambia el edificio, ni cuando cambia el pastor, sino cuando cambiamos todos. Todos. Si quieres ver un cambio significativo en tu familia, te aseguro que la cultura que quieres traer debe ser una centrada en Cristo, pero todos tienen que caminar en dirección a ella. Hoy te invito a que puedas comprometerte realmente con estos principios: obediencia y honra. Obediencia y honra. Porque te soy honesto al decirte, y tú puedes poner una iglesia, una familia, un matrimonio, una relación con tus hijos, con tus padres, que sea más obediente y más agradecida, es una más bendecida. Si queremos bendición sobre esta casa, si queremos bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, debemos aprender a vivir en obediencia y también en honra, en gratitud. Y eso va a ser la diferencia. Dios quiere que nosotros
podamos disfrutar de los planes y los propósitos que Él ha preparado para nuestras vidas y nuestros corazones. Pero hoy tienes que recordarte y reconocer que si de pronto hemos sido influenciados por la cultura de este mundo, debemos permitir que ahora nuestro corazón se influencie más por la palabra de Dios, se influencie más por sus enseñanzas. Y pidiéndole: Señor, perdóname por no honrar, perdóname por resistirme a la autoridad, pero renueva en mí un corazón para construir dentro de esta iglesia una cultura que te honre, que refleje tu carácter, que exalte tu nombre. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu hogar. Si tú y yo hoy nos disponemos para pedirle y decirle: Señor, quiero vivir de ahora en adelante bajo estos principios. Quiero obedecerte, quiero respetar la autoridad que tú has establecido y quiero vivir honrando a los demás. Quiero vivir reconociendo el valor, edificando a otros, afirmando a otros. Comenzando con mi propio matrimonio. De pronto hay palabras que estamos soltando día a día en nuestra casa, que en lugar de edificar, que en lugar de honrar, están aplastando. Estamos de pronto teniendo conversaciones que en lugar de ayudarnos a vivir en orden bajo la autoridad que Dios ha establecido, entendiendo de que el hombre es cabeza y la mujer es ayuda idónea, aunque nos suene muy fuerte en esta sociedad escuchar esos términos y conflictivo hasta a veces para nuestra mente, eso es lo que Dios bendice. Vivir en autoridad, vivir honrando lo que el Señor nos enseña y nos manda hacer. Y si tan solo nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestra crianza tuviera estos principios aplicados día a día, disfrutaríamos de una bendición que ni siquiera nos imaginamos. Y si quieres decirle al Señor: Señor, quiero más de esa bendición que me aguarda, que está preparada para mí, yo te animo a que le pidas eso al Señor. Ayúdame a vivir bajo autoridad. En primer lugar, bajo tu autoridad sobre todas las cosas. Y también con gratitud en mi corazón. Honrando, afirmando a los demás. Agradeciendo a los demás por lo que han hecho en mi vida. Por lo que has hecho tú a través de ellos en mi vida. Y que esto sea lo que el Señor siga haciendo en nuestra iglesia. ¿De dónde estás? Inclina tu rostro. Y vamos a orar. Tú sabes qué decirle al Señor en este tiempo. Sabes qué debes poner en cuentas o a cuentas con Él en esta mañana. No te conformes con creer que ya estás hecho y derecho y no hay camino atrás, no hay vuelta atrás, no hay forma de que cambie tu carácter, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tus tradiciones y tus costumbres son más fuertes. Te digo algo: el poder del Espíritu Santo es más fuerte que todo eso. Y Él puede hoy transformarte por completo, entregándote la posibilidad de vivir bajo autoridad, en obediencia, dándote la oportunidad de vivir con gratitud en nuestro corazón, no en queja, no en exigencia. Y le pido al Señor con todo mi corazón que nos haga una iglesia que refleje más a Cristo a través de cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos pedirle al Señor: Señor, que mi vida te refleje a ti. Quiero obedecerte más a ti. Quiero vivir en mayor gratitud a ti. Y eso, Señor, se vea reflejado en lo que haga con los demás, en mi casa, en mi familia, en la iglesia, con mis líderes, con mis pastores. Por favor, Dios, haz tu obra en esta tu casa, en esta tu iglesia, Dios. Y levanta de aquí, Señor, un pueblo, un remanente, un grupo, Señor, de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que te amen con todo su corazón, que te sirvan con todo su corazón, que sean obedientes a tu palabra hasta el final, Señor. Muévenos para poder ser, Señor mío,
luz en este lugar en medio de la oscuridad. Y restaura corazones que han sido dañados, lastimados, heridos. Haz un milagro, Señor, en esta casa. Te lo pedimos, Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de que tú estás aquí. Y tú nos darás la capacidad de acercarnos cada vez más y más a tu presencia. Queremos, Señor, vivir con obediencia y gratitud para disfrutar de esa bendición que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te damos, Señor. Sigue restaurándonos, sigue obrándonos. Y te damos gloria a tu santo nombre. En Cristo Jesús. Oramos así, amén y amén.